Hola a todos. Esta conferencia ha sido preparada para los estudiantes de la asignatura Seminario de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de los Andes. Sin embargo, al distribuirla por redes sociales, son bienvenidos los comentarios de cualquier otra persona que, que- que tenga interés en este tema. Bien, eh, todo, toda la planificación y el desarrollo forestal de Venezuela se basa en una ordenación del territorio. Hacia, hacia 1960, Hugh hizo este mapa de la vegetación de Venezuela, donde vemos que casi un 75% del territorio estaba ocupado por bosques y muchas de esas masas boscosas, eh, los estudios que se hicieron en el terreno determinaron que tenían altos volúmenes de madera con interés comercial. Entonces, había la posibilidad de autoabastecernos de productos forestales y también, inclusive, de tener elementos o productos que se pudieran exportar y generar divisas para el desarrollo del país. Eso condujo desde hace muchos años a una ordenación del territorio donde se designaron algunas áreas para la protección estricta, como los parques nacionales, que son estos que están aquí en verde oscuro, y otras áreas destinadas a la producción permanente de madera forestal, que son las reservas forestales, y son estas que están en azul intermedio. Las primeras reservas, digamos, declaradas fueron las reservas de los llanos occidentales, con San Camilo, Caparo, Ticoporo, Turén, Río Tocuyo, y también tenemos reservas forestales en el oriente del país, como Guarapiche, Imataca, La Paragua, El Caura y Sipapo. Em, Esto significa que para los años 80, 90 del siglo pasado, nosotros llegamos a tener 12.700.000 hectáreas destinadas a la producción permanente de madera en todas estas reservas forestales que están acá. Isla Cubagua, que se declaró en 1943, San Camilo en el 61, Caparo en el 61, Ticoporo en el 55, Turén en el 50, Río Tocuyo, Guarapiche, Mataga, La Paragua, Sipapo, San Pedro, El Dorado, Tumeremo y Caño Blanco. Hay que destacar que el Caura en 2017 pasó a ser parque nacional. Bien, entonces más adelante les voy a mostrar otro cuadro con cuál es la superficie actualizada destinada al manejo sostenible del bosque. Una reserva forestal se divide en unidades de manejo y esas unidades de manejo son ofertadas a los empresarios para que ellos participen en una especie de concurso donde los que obtengan el mayor puntaje son los que van a obtener cada una de esas concesiones que están allí marcadas. Entonces, una vez que ha ocurrido el proceso de licitación y una empresa obtiene una concesión determinada, pues la empresa es la responsable de hacer todo el inventario forestal y de hacer todo el plan de manejo. Eso se discute con el Ministerio del Ambiente, finalmente se aprueba y se firma un contrato administrativo a largo plazo. Posteriormente, la empresa elabora unos planes anuales que básicamente son el plan de aprovechamiento, el plan de silvicultura, el plan de investigación, el plan de infraestructura, donde están los campamentos y la vialidad que se va a ejecutar cada año, y el plan de protección y vigilancia. El ministerio aprueba esos planes anuales y de esa forma, pues cada año, pues cada empresa hace el aprovechamiento, la silvicultura y todas esas otras actividades que acabo de mencionar. De esta forma, para 1997
nosotros teníamos 30 concesiones en todo el país activas, que abarcaban un total de 3.740.000 hectáreas. Bueno, solamente en la Guayana venezolana, pues teníamos alrededor de 17 concesiones activas, ¿no? Y teníamos otras en Ticoporo, Caparo, San Camilo, bueno, ya esto es en el oriente, en la Reserva Forestal Guarapiche, en el delta del Orinoco. Estas concesiones del delta, como Manaco Orinoco, estas son las empresas, ¿no? Agrodager, Winiquina y Caprodel, estaban principalmente orientadas al aprovechamiento de palmito, aunque también estaban autorizadas a sacar a algunos productos de madera que había en esos bosques. Ese aprovechamiento, perdonen que regrese, el aprovechamiento y los planes de manejo comenzaron en 1970 con los planes de manejo de las empresas Contaca y Emalca en Ticoporo. Posteriormente, en el año 83, 84, se incorporaron varias concesiones en Caparo que comenzaron a trabajar y varias concesiones en Imataca y lo que se llamaba el lote boscoso San Pedro. Bien, entonces la incorporación de unidades de manejo al manejo fue paulatina, pero repito, comenzamos en 1970 con los planes de manejo de Contaca y Emalca. ¿Qué pasó con esos bosques donde se hizo aprovechamiento forestal? Bien, en primer lugar hay que destacar este mapa hecho por el proyecto TRIS de Europa y que fue publicado por EVA y colaboradores en el año 98, donde les repito que Ticoporo comenzó el aprovechamiento forestal en 1970 y para el 98 Ticoporo tenía esta cobertura boscosa que nosotros vemos acá, una especie de U, como una U, donde en el centro ya se había perdido el bosque. Y mi interpretación es que en el centro se perdió el bosque porque allí había una empresa eh, eh, una empresa que se llamaba Emifoca, eso significaba Empresa Mixta Forestal Campesina, donde los accionistas eran un industrial, el Estado a través del IAN y la Federación Campesina. Quiere decir que ahí participaban asociaciones de campesinos de allí de Ticoporo. Bueno, lamentablemente yo creo que por razones políticas comenzó inmediatamente el proceso de invasión para repartirle tierras a los campesinos y en apenas 8 años, 10 años, pues prácticamente la mayor parte de Emifoca estaba destruida. Había cambiado el uso de reserva forestal a zonas agropecuarias. Mientras que en los extremos de esta U, en las dos ramas de esta U, pues aquí estaban Contaca y aquí estaba Emalca, que estaban trabajando desde 1970 y ahí estaban los bosques. Desde adentro hemos investigado los bosques con aprovechamiento en Caparo. Se montó un experimento que arrancó por allá en los años 80 y al cual le hicimos seguimiento durante 25 años. Hubo bosques con bajo impacto, con medio impacto y con impacto muy alto. Y por supuesto unas parcelas control donde no se hizo ningún aprovechamiento. En cada en cada una de estas parcelas se hicieron los inventarios antes del aprovechamiento, es decir, en el año 0, y luego hicimos muchísimas mediciones en el año 2, en el año 5, hasta el año 25. Realmente hicimos muchas más mediciones, pero aquí yo estoy concentrando las mediciones cada 5 años para ver cuál es la tendencia. Entonces, ¿qué demuestran estos resultados que publicamos en la revista Forest Systems en 2016? Se demuestra que aún en los bosques que tuvieron un altísimo impacto de la explotación, hubo una recuperación de la diversidad expresada mediante la riqueza
y la diversidad expresada mediante el índice de Shannon-Wiener prácticamente no tuvo cambios, y expresada mediante el alfa de Fisher pues tuvo una disminución y luego hay una recuperación. Desde el punto de vista de recuperación de la biomasa y del carbono, fíjense ustedes lo que fue el alto impacto, las parcelas con alto impacto. Aquí hubo cerca de un 75% de destrucción de la masa como consecuencia de ese altísimo impacto del aprovechamiento. Las toneladas de carbono por hectárea pues disminuyeron drásticamente de 80 toneladas por hectárea a unas 20 toneladas por hectárea, y luego comienza un proceso de recuperación. Estos dos asteriscos significan diferencias estadísticamente significativas. Quiere decir que en todas estas mediciones, en el año 2, en el año 5, 10 y 15, pues el almacén de carbono era menor y estadísticamente diferente con respecto al año 0. Pero en el año 20 ya no era estadísticamente diferente, y en el año 25 tampoco era estadísticamente diferente a lo que había en el año 0. Por supuesto, en los otros experimentos, en las parcelas de bajo impacto, en las parcelas de medio impacto, claro que hubo una disminución del almacén de carbono, pero no era estadísticamente significativa esa diferencia. Y en el caso del bajo impacto, en el año 25, había más carbono que al principio, inclusive con una diferencia estadísticamente significativa. O sea que el bosque se había recuperado y había superado el nivel de carbono que tenía antes de la intervención. En Guayana, en primer lugar, tenemos este mapa. El mapa de fondo con la cobertura vegetal fue elaborado por Provita y publicado en el año 2021. Todo esto verde oscuro son selvas, y los tonos pálidos, blancos y color beige, pues son desarrollos agropecuarios y son sabanas y chaparrales. Entonces, sobre ese mapa de vegetación de Provita, yo hice la superposición de las unidades de manejo que se habían asignado desde los años 80. Las que están en amarillo son unidades que total o parcialmente fueron aprovechadas. Y les repito que ese aprovechamiento comenzó hacia el año 83-85, la mayoría de esas unidades. ¿Y qué estamos viendo aquí? Que en esas unidades donde hubo aprovechamiento total y parcial, pues nosotros vemos hoy en día una altísima cobertura boscosa. Y en algunos casos se perdió la cobertura boscosa, pero yo interpreto que eso no fue consecuencia del aprovechamiento forestal, sino que estos fueron invasiones campesinas que destruyeron el bosque para establecer actividades agropecuarias, y eso pasó aquí en la unidad 1 de Lote San Pedro, y está pasando en la unidad de la CBG, que estuvo asignada a la CBG. Hay muchas invasiones campesinas, y eso es lo que ha generado el cambio de uso de la tierra. Por dentro, esos bosques también lo hemos analizado. Yo hice esta investigación en la zona central de Imataca, en lo que se llama la vía de Bochinche, en la unidad de Hermanos Hernández y en la unidad que fue de Intecmaca en algún momento. Allí simultáneamente yo ubiqué parcelas que no tenían ningún aprovechamiento y parcelas que tenían 3, 9, 12, 15 y 18 años de edad después de que se hizo aprovechamiento convencional, como lo hacen las empresas madereras. Vemos que la riqueza se mantiene prácticamente igual, sin diferencias estadísticamente significativas. Las parcelas que tenían 18 años después de la intervención tenían una riqueza más alta y con diferencias estadísticamente significativas. Esto lo voy a explicar más adelante. El área basal de las especies comerciales, pues obviamente disminuyó. Por supuesto, si se sacan las maderas comerciales, lo más lógico es que años más tarde haya menos cantidad de maderas comerciales expresada como metros cuadrados por hectárea de área basal en especies comerciales en los bosques después del aprovechamiento. Entonces, esto significa
obviamente que 3, 9, 12 o 15, 18 años de recuperación después del aprovechamiento no son suficientes para recuperar la madera comercial. Y de acuerdo a algunas estimaciones que tenemos, pues habría que esperar cerca de 60 años u 80 años para que los volúmenes o el área basal de esas especies comerciales se recupere. En este caso, las parcelas que tenían 9 y 18 años de edad tenían diferencia estadísticamente significativa con respecto a las parcelas que no tenían, que no tuvieron aprovechamiento forestal. En el caso del almacén de carbono, hay cierta disminución del almacén de carbono de un promedio de 130 toneladas por hectárea en parcelas no intervenidas, pues pasamos a un promedio general de 110 toneladas por hectárea en las parcelas que sí fueron intervenidas, pero no hay diferencia estadísticamente significativa. Entonces, hubo una disminución de la biomasa como consecuencia de la extracción de maderas comerciales, pero ahí quedó una masa residual, una biomasa residual, y durante algunos de estos primeros años una recuperación mediante especies secundarias, y esto a la larga resulta entonces que el almacén de carbono no tiene diferencias significativas con respecto a las parcelas que no han tenido aprovechamiento forestal. ¿Qué pasó con estas parcelas que tienen 18 años de haber sido intervenidas con aprovechamiento forestal? Mi interpretación es que allí hubo una explotación muy desordenada que generó una perturbación muy, muy intensiva en esos bosques, y esos bosques fueron fundamentalmente invadidos por lianas. Bien, eh, eh, por especies de trepadoras, por las que algunas personas lo llaman bejucos, otros los llamamos lianas, y esto lo demostramos mediante una evaluación de la abundancia de lianas en el sotobosque, y por razones estadísticas de cumplimiento de homocedasticidad y todos los requisitos para el análisis de la varianza y el análisis a posteriori, pues aquí calculamos la raíz cuadrada de la abundancia de lianas en el sotobosque. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Que en el análisis a posteriori, los bosques que tienen 18 años tienen una diferencia estadísticamente significativa con respecto al bosque que no había sido intervenido, y los bosques que tienen 3, 9, 12 y 15 años no tenían diferencia significativa con respecto a los bosques no intervenidos. En otras palabras, el bosque de 18 años se transformó en un bosque de lianas, y mi interpretación es que eso fue por un aprovechamiento muy desordenado que generó un impacto muy fuerte en el ecosistema. Vean que la biomasa se mantiene, pero a nivel florístico hay una alta presencia de lianas. Entonces aumenta la riqueza florística, pero eso no debe ser visto, digamos, como algo positivo, porque entonces están entrando especies heliófitas pioneras, y muchas de ellas especies de liana, lo cual es un síntoma de un bosque muy alterado, y es posible que pasen muchos, muchos años antes que ese bosque recupere su condición original, y yo no considero que esto sea favorable. Bien, la situación hoy en día es que acabaron con las concesiones forestales a partir del 2005 aproximadamente. Se inició una política de acabar con las concesiones forestales, y más recientemente lo que están es asignando lo que se denomina alianzas estratégicas, que son como unas mini unidades de manejo de muy poca superficie, de 5.000, 30.000, 40.000 hectáreas. Aquí están las empresas que están asignadas, distribuidas en todas estas unidades. Esto, en mi interpretación, esto no son concesiones forestales. Estos son una especie de contratistas que lo que van a hacer son las operaciones de aprovechamiento y vialidad.
todo lo que es la silvicultura, la investigación, supuestamente debería quedar en manos de la Empresa Nacional Forestal. Eh, este, en la realidad, muy pocas de estas alianzas estratégicas han tenido actividades, han intentado arrancar operaciones y luego se detienen como consecuencia de la violencia que hay en las zonas mineras aquí en esta zona de la Guayana venezolana. Allí ha habido enfrentamientos, invasiones de los campamentos, secuestro de personal, secuestro de vehículos, es decir, ahí la situación realmente está bastante complicada. Pero el esquema teórico que se ha implementado acá es algo con lo cual yo no estoy de acuerdo para nada. No conocemos qué planes de manejo se van a ejecutar aquí. Este, o sea, yo creo que realmente esto no tiene sostenibilidad. Yo no puedo dar mi conformidad con esto que se está haciendo recientemente. En el caso de las plantaciones forestales, pues en el oriente del país, en lo que muchas personas llaman la mesa de Guanipa, teníamos este ambiente de sabanas y chaparrales con suelos extremadamente oligotróficos, muy escasos en nutrientes, donde no había ninguna labor productiva, ni cultivos ni ganadería. Eh, en algunos casos había fuertes problemas de erosión, como los que estamos viendo acá, con cárcavas y con erosión en surcos, erosión laminar, afloramiento de las arenas, perfiles de arena en algunos casos muy profundos, hasta de 2 o 3 metros de profundidad el estrato de arena, y eso significa que hay muy poca retención de humedad, y repito, entonces esto era una condición muy desfavorable para todas las personas que vivían allí. En 1961 comenzaron los primeros experimentos para plantar pino caribe y unos 6 o 7 años más tarde eso pasó a una escala industrial y se logró establecer esta especie exótica, pino caribe variedad hondurense, que viene de Centroamérica, y esta especie se adaptó muy bien, con una altísima biomasa, y por supuesto es una especie que genera productos forestales que son requeridos para el desarrollo del país. Entonces, inicialmente el objetivo de la plantación era que pudiéramos autoabastecernos de pulpa para papel en Venezuela. Bien, y, y llegamos a tener una superficie bastante extensa, ¿no? Esto llegó a cubrir, y ahora lo voy a aclarar. En algunos momentos pensamos que teníamos como 680.000 hectáreas, pero de acuerdo a unos estudios que se publicaron el año pasado, realmente la superficie máxima que se alcanzó fue de unas 320.000 hectáreas. Pero esto era más o menos la imagen de las plantaciones en el año 2000. Algunos lo llaman el proyecto Uberito porque está aquí con el aserradero, ¿no? Y por acá está Chaguaramas, y hacia acá para el norte está Maturín, y hacia acá hacia el oeste está el Tigre. Entonces, esto es el sur de Anzoátegui y Monagas. Aquí está el río Orinoco, y esta era más o menos la extensión de todas esas plantaciones en el año 2000. Entonces, de acuerdo a informes oficiales que nosotros teníamos, decía que la superficie plantada en Venezuela, en este caso acerrío de pulpa y pulpa para papel, pues alcanzaba a 680.000 hectáreas. Y algunos, yo creo que la mayoría en el sector forestal, interpretamos como que esa era la superficie plantada que existía en un momento determinado. Y eso no era correcto. Esa era la superficie total acumulada que se había plantado hasta este momento. Pero ¿qué superficie realmente había en pie en el año 2004? No eran 680.000 hectáreas. A esas 680.000 hectáreas había que restarle el área explotada y las áreas que se habían quemado. Entonces fue una interpretación incorrecta de las estadísticas forestales. La superficie de plantación
ha venido disminuyendo. Y en mi opinión, eso ha ocurrido por dos razones fundamentales. Por una parte, los incendios forestales y por otra parte, que las cuotas de plantación han venido disminuyendo drásticamente. Quiero que recuerden, eh, quiero que recuerden que más o menos hasta 2009 sí, hasta 2009 hubo unos altos precios en el barril del petróleo. Eh, y a partir de 2010 hubo una crisis internacional, una crisis económica, y el barril de petróleo disminuyó drásticamente. El precio internacional del barril de petróleo disminuyó, pero de forma muy drástica, de 100, 130 dólares por barril de petróleo, pues se bajó a 20 o a 30 dólares el barril de petróleo. En los últimos años se ha recuperado un poco, pero no se ha llegado a, a los precios récord que habían hacia 2008, 2009. Después de la disminución del precio del barril de petróleo, las altas cuotas de plantación se mantuvieron. Bien, hasta 2013 como unas 27.000 hectáreas. eh, es decir, como mínimo se plantaron 15.000 hectáreas año en estos años. Pero a partir de 2015, en mi opinión, viene una especie de debacle del proyecto. Y se comenzaron a plantar cuotas inferiores a 10.000 hectáreas año. Yo creo que esta es la superficie mínima que debería estarse plantando todos los años, ¿no? Eh, bueno, en 2019 no se plantó nada. En 2020 logramos plantar 9.350 hectáreas. Yo estuve allá, eh, el, en, me incorporé a ese proyecto durante unos meses en el año 2029 y participé con un enorme equipo de trabajo que hizo posible en medio de la pandemia. Esto fue algo realmente muy, muy complejo, muy sacrificado, fue muy difícil, pero se lograron establecer 9.350 hectáreas en 2020. Eso disminuyó fuertemente en 2021, 2022 se recuperó un poquito a 5.000 hectáreas y en 2023 no se plantó nada. Tengo entendido que para este año 2024 creo que se van a plantar como unas 1.500 o 2.000 hectáreas. Eh, bueno, esto es una imagen de una plantación de pino desde adentro. Hay árboles en algunos casos muy gruesos, todos los que están en el borde de los rodales, y hacia el interior de los rodales, pues entonces hay árboles más finos. Entonces, cuando se hace la explotación, se tumba todo el rodal completo, y la madera más gruesa se destina al aserrío, y los árboles más delgados se destinan a elaborar chips o a moler los árboles para convertirlos en tableros. Otra cosa que hay que anotar es que hay un colchón de acículas. Las hojas del pino son unas hojas transformadas, alargadas, que parecen una aguja alargada. Eso se llama acícula. Y eso se va depositando en el suelo y es una materia seca que tarda mucho tiempo en descomponerse. Y esto constituye un combustible muy eficiente. Y por eso es que tenemos un peligro, unos riesgos y una ocurrencia muy fuerte de incendios allá en el oriente del país. Entonces, a veces el incendio solamente afecta la parte inferior de los árboles, los troncos quedan chamuscados, pero la copa de los árboles queda verde, los árboles quedan vivos y, y, y bueno, y sobreviven y siguen su desarrollo de lleno adelante, pues. Es decir, que el pino tiene una cierta resistencia natural ante la ocurrencia de incendios de poca duración y de baja intensidad. Pero hay otros incendios que matan totalmente al árbol, los dejan totalmente secos, ¿ve? Y el árbol se muere y no sobrevive, ¿no? Y hay otros incendios que arrasan totalmente con la biomasa, ¿no? Donde prácticamente no quedan ni troncos, ni copas vivas, ni nada por el estilo. Entonces, con todo eso,
el proyecto de plantaciones, que en algún momento, ahora le voy a mostrar las estadísticas, llegó a alcanzar casi unas 330.000 hectáreas. Hacia 2022 lo que teníamos realmente eran 226.000 hectáreas. Acuérdense de la imagen de Google Earth que les pasé hace rato. Todo esto estaba cubierto de plantaciones, casi todo esto. Pero ojo, esto nunca fueron 680.000 hectáreas de plantación en pie. Lo máximo que llegó a haber fue cerca de 330.000 hectáreas, algo así. Ahorita les muestro la cifra más exacta. Esta era la situación de las... bueno, aquí lo dice, 356.000 hectáreas en 2001, ¿no? Ese fue el máximo que hubo de plantaciones. Y en 2022 entonces tenemos 226.000 hectáreas de acuerdo al proyecto Más Biomas que fue publicado el año pasado. Vean dónde quedan las plantaciones. Este es el bloque Uberito y este es el lote Las Piedritas, Torre 7. Y por aquí estamos cerca de Coloradito, donde tenemos algunos bloques importantes también de pino. Entonces en este momento pues el proyecto está muy disminuido. Hay muchos pequeños lotes muy, muy dispersos y yo creo que ahora pues hay que rediseñar el proyecto y ver qué estrategia se va a seguir para el manejo de estas plantaciones. Hace un par de semanas comenzó un incendio muy fuerte en la zona de Uberito. El día 1303 pues teníamos estos focos de calor o anomalías térmicas, como lo llama el sistema FIRMS de la NASA. Esto es un sistema público, es relativamente fácil de usar. Yo les hago la salvedad de que cuando vayan a ubicar esto se cuiden de que lo que van a obtener son los puntos de calor o anomalías térmicas día por día. O sea, que no se acumulen 2 o 3 días porque sale una imagen distorsionada de lo que está ocurriendo. Bueno, a menos que usted quiera saber cuánto es el total de puntos de calor en un área determinada a lo largo de una semana o a lo largo de 3 días o de 4 días. El sistema le da eso para elegir. Pero para hacer esta interpretación que les voy a presentar en este momento, yo lo puse día por día. Entonces, el día 13 de marzo había unos focos de calor aquí en la parte sur de Chaguarama. Y hay que hacer un llamado de atención a esto, porque ¿qué hay aquí? Aquí hay aserraderos e industrias que tienen la costumbre de quemar el aserrín, quemar las virutas, quemar las costaneras, y me parece que eso es algo muy, muy inadecuado en una época tan seca como la que estamos viviendo y rodeado de plantaciones por muchas partes. Aquí está la población de San José del Llavo, que evidentemente aquí estaba preparando áreas de conuco o áreas para la agricultura, y justo al lado de unas plantaciones que están allí en esa zona. El día 1403 pues aparecen un montón de puntos de calor a unos 10 kilómetros al sur de la entrada de Chaguaramas, y esto significa que aquí ya hay un incendio muy importante al oeste de la carretera nacional que va de Los Barrancos a Maturín. O sea que esto se inició al lado de la carretera. El día 1503 aparece otro incendio diferente, ya no a 10 kilómetros, sino a unos 5 kilómetros de la entrada de Chaguarama. Bien, aquí en lo que yo llamo el punto 4, también a orillas de la carretera. Fíjense que el día 15, el incendio del punto 3 ya no estaba. Bien, esos puntos de calor ya no estaban. Eso significa que hubo combate, que hubo control de ese incendio. El día 2003 aparecen unos incendios en la parte más oriental, al lado de la carretera que va para Tucupita, y esto fue lo que luego generó una tremenda afectación en dirección suroeste, que es la dirección en que corren los vientos. Bien, este fue el origen aquí en el punto 6. Destaco aquí el punto 5 porque este es un fuego que aparece no en el orillo, no en el borde, en ninguna carretera, ni en el cortafuego que están por el orillo. Este punto de incendio comenzó muy adentro de los rodales, y esto se llama el bloque Las Piedritas Torre 7, porque la Torre 7 está por acá y por aquí hay un caserío que se llama Las Piedritas.
Bien, eh, luego, el día 2103, lo que comenzó con un incendio de medianamente moderado aquí en el punto 6, se extendió en dirección suroeste, llegó a la carretera, la sobrepasó y se volvieron a quemar áreas que ya se habían quemado el 14 y el 15 de marzo. Entonces, aquí hubo una enorme afectación en una franja, digamos, sur de todo el bloque Uberito. Fíjense que el pequeño incendio del punto 5 se mantiene el día 21 de marzo, pero no se ha extendido. Y luego, el día 2303, aparece otro fuego distinto en el punto 8, y este punto 8 es distinto del punto 6 y distinto del punto 7. La franja esta que se había quemado el 2103, ahora el 2303 ya casi no aparece porque lo controlaron, porque hicieron el combate de ese incendio, pero aquí comienza otro incendio relativamente importante en lo que se llama la zona de las lagunas. Se mantiene el foco de calor en el punto 5, pero no se ha extendido más allá de su punto de origen. Y aquí destaco el punto 9, porque este es el lote de San José del Yabo, y ahora les voy a presentar un área ampliada donde se demuestra, aquí ya se puede apreciar que ese incendio no comienza en la orilla, sino que comienza muy adentro de los rodales. Bueno, el incendio del punto 8 tampoco pudo ser controlado y llegó hasta la orilla de la carretera. Entonces, el 21 se quemó la franja inferior del bloque Uberito, y entre el 23 y el 24 se quemó la franja superior del bloque Uberito. O sea que casi que todo el bloque Uberito se quemó entre estos días, entre el 21 y el 24 de marzo. ¿Cómo es el asunto de San José del Yabo? Aquí hay una ampliación de esa zona. Y aquí vemos que el incendio no comienza aquí en el borde donde está la carretera y el cortafuego, sino que comienza muy adentro de los rodales. Y a mí me genera mucho dolor y mucha frustración esto, porque en este lote de San José del Yabo fue donde hicimos buena parte de las plantaciones del año 2020, alrededor de 7.000 o 7.500 hectáreas, y tengo entendido que en 2021 y 2022 también se plantaron unos pequeños lotes aquí en San José del Yabo. Esta imagen de satélite de fondo que usa el sistema FIRMS realmente no está actualizada. La mayor parte de estos rodales están explotados o son plantaciones muy jóvenes. Pero me parece que esto fue una tremenda maldad, venir a quemar estas plantaciones jóvenes aquí en estos lugares. Bueno, entonces, analizando todo esto, para mí es evidente que aquí hubo intencionalidad del fuego. El hecho de que aparecieran primero unas candelas en el punto 3 del punto 4 y que luego se fueran al oriente de aquí del bloque Uberito, para mí esto significa que esto fue totalmente intencional. Esto fue un plan malévolo para perjudicar al proyecto de plantaciones. El hecho de que aparezcan incendios adentro de los rodales significa que hubo gente que se metió adentro de la plantación justamente para encender esos fuegos, tanto en el punto 5 como aquí en San José del Yabo en el punto 9. Yo creo que esto lo hizo gente que conoce las plantaciones, que conoce el comportamiento del fuego. El hecho de haber iniciado estos incendios aquí en la cabecera de las plantaciones, en el sector noreste, bien, es porque esta gente sabe que el viento iba a llevar el fuego hacia el suroeste, en la dirección en que estaba la mayor concentración de plantaciones. Entonces, esto lo hizo gente experta. Y yo creo que fue totalmente intencional. Bajo ningún punto de vista estos fueron fuegos naturales, espontáneos, ni vidrios que están en el borde de la carretera. No, 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 no. Nada de eso. Para mí, todo esto fue intencional. Y ojo,
esto es una interpretación que yo estoy haciendo en función de imágenes de satélite, en función del portal FIRMS. Yo no estoy en la zona, no he tenido oportunidad de ir, ojalá que pudiera ir, porque por redes sociales hay gente diciendo que la empresa no cumplió con el mantenimiento de los cortafuegos y que no contrataron las cooperativas. Las cooperativas de las comunidades de los alrededores que ayudan a combatir incendios. Si eso es cierto, eso es algo que habría que determinar en el terreno. Hay una foto que está en redes sociales, donde esa foto es una evidencia que hay una falla en el cortafuego en ese sitio donde está la foto. Bien, pero ¿cómo estaban los cortafuegos en toda la plantación? Bueno, eso es algo que hay que ir a verlo en el terreno. Eso no, yo no lo puedo determinar a partir de estas imágenes de satélite. Igual, si contrataron o no contrataron por cooperativas, eso yo no lo puedo saber a través de estas imágenes de satélite. Repito, eso es algo que se determina con una inspección en el campo. En total, este incendio que ocurrió entre el 14 y el 24 de marzo afectó 36.400 hectáreas solamente aquí en el bloque Uberito. Esta es la imagen Sentinel del día 26 de marzo, esta es la imagen original. Y esto es lo que yo interpreto que es el polígono de área quemada allí en el bloque Uberito. Si esto es correcto, porque esto obviamente está sujeto a verificación, entiendo que la empresa, el consorcio Mavetur Maderas del Orinoco está haciendo la evaluación, está haciendo la investigación de este incendio. Si esto es correcto, 30 a 36.000 hectáreas, este sería posiblemente el incendio más grande de la historia allá en la zona de Los Pinos. Porque fíjense que esto fue un solo evento de fuego. Esto no es el total de toda la época seca, esto fue una sola candela, un solo incendio que ocurrió en un lapso de 10 días, ¿no? Que tuvo diferentes inicios, diferentes orígenes, pero que a la final fue un solo evento de incendio. Y todavía falta un mes de época seca, ¿no? O sea que esta es una situación realmente muy, muy grave. Y yo no sé si ustedes en la Escuela de Ingeniería Forestal están enterados de esto, si han discutido esto. Yo prácticamente yo no estoy en grupos en grupos de WhatsApp o en grupos de redes sociales allí en la facultad. Hay personas de la facultad que están enteradas porque están en los mismos grupos donde yo estoy y yo he estado pasando toda esta información. Pero a mí me parece que esto requeriría una discusión seria y profunda de la facultad, en la facultad, para analizar los orígenes, las consecuencias y ver qué se puede hacer, qué podría proponer la facultad. Yo no he visto nada, no he visto nada. Y yo soy profesor jubilado. Yo estoy actuando por mi cuenta en esto, por interés profesional en esto. Pero a mí me parece que la institución como tal debería tomar cartas en el asunto y tener una opinión, por lo menos, que opinen algo, ¿no? sobre esta situación. Bueno, entre el manejo forestal y las plantaciones forestales, pues obviamente ha habido una influencia en el mercado de la madera en Venezuela. Bien, hacia los años 80 Venezuela tenía una altísima importación de los productos de madera que se consumían y otra gran parte era a partir de permisos anuales. Y los permisos anuales son las tumbas que hace el dueño de una finca en su terreno cada año porque necesita ampliar la frontera agropecuaria. Es decir, que ese no es un desarrollo forestal que sea sostenible. Eso simplemente es deforestación. Y eso son tierras que más nunca vuelven a ser bosque, porque se someten a la agricultura y a la ganadería. Entonces, esto está expresado en metros cúbicos oficiales, metros cúbicos de madera oficiales. En los años 80, como lo dije antes, bueno, mejor dicho, ya había empezado desde los 70 una política de desarrollo en las reservas forestales y la política iba encaminada a sustituir las importaciones y a acabar con los permisos anuales para que el mercado de la madera en Venezuela se abasteciera fundamentalmente de madera proveniente de reservas forestales, que digamos que es un manejo más sostenible. Pero ya les dije que el proyecto de plantaciones comenzó en los años 60,
como nunca se construyó la planta de pulpa para papel, en los 80 comenzó el aprovechamiento para acerrío de las plantaciones de pino, y eso fue creciendo y creciendo hasta que las plantaciones de pino llegaron a abastecer un 70 o 75% del consumo de la madera en Venezuela. Bien, luego hacia el año 2000 ya comienza el aprovechamiento de plantaciones de otras especies latifoliadas como la teca, la melina y el eucalipto, y eso se incorpora al mercado. Hacia el año 99, 2000, se invadieron casi que totalmente lo que quedaba porque ya había un proceso de invasiones, pero muy pequeño, que había en Ticoporo y Caparo. Y en el año 99 y el año 2000 se implementa una política de desarrollo forestal comunitario, que me parece un título muy rimbombante, porque realmente la intención era que el campesino invadiera las reservas forestales, que el pueblo ejecutara su propia ley, que el pueblo decida, y el pueblo decidió invadir esas reservas forestales. Entonces, perdimos las reservas forestales de Ticoporo, Caparo y San Camilo, y además, a partir del año 2005, hubo una política de acabar con las concesiones forestales que había en la Guayana venezolana. Por esa razón, el aporte de madera que venía de las reservas forestales comienza a disminuir drásticamente, y llegamos al año 2020 en que apenas se producen 4.000 metros cúbicos de madera, teniendo disponible una superficie de 11 millones de hectáreas. Por otra parte, el consumo de madera en el país ha bajado radicalmente. Bien, no es que no hay materia prima, sí ha habido materia prima en las plantaciones, había industria instalada, pero el consumo bajó radicalmente, ¿no? ¿Y esto es a causa de qué? Bueno, esto es a causa de la ruina en que estamos en el país. Esto es a causa de la crisis económica, comercial, industrial que tenemos en Venezuela. El principal consumidor de madera en Venezuela es la industria de la construcción. La construcción está paralizada, entonces no hay ventas de madera para portales, ni puertas, ni ventanas, ni encofrados, todo lo que consume la industria de la construcción. Y por otro lado, un alto porcentaje de la población venezolana está en pobreza crítica, algunos en pobreza extrema, y por supuesto, una gente que está en total pobreza no está comprando ni muebles, ni cocinas empotradas, ni camas, ni bibliotecas, ni escritorios. Entonces, la industria del mueble también está totalmente, casi que totalmente paralizada, ¿no? O sea, está paralizada en un altísimo porcentaje. Por eso ha bajado el consumo de la madera en Venezuela. Y esto se traduce, dicho de otra manera, es que no hay ventas de madera, a pesar de que hay materia prima y de que hay industrias instaladas, no hay ventas de madera. Bien, y no hay exportación por los impuestos directos o indirectos, y todas las alcabalas formales e informales. Hay un alto componente de corrupción en los procesos para exportar madera, y eso hace que no sea rentable, porque entonces cuando se va a exportar, el precio que se va a obtener por el producto cuando se vende en el exterior no cubre todos los costos de producción y no cubre los impuestos directos y los impuestos indirectos. Entonces el juego está trancado. Si no hay recursos, entonces las industrias forestales están totalmente amarradas en su acción. Y esto lo digo con conocimiento de causa, lo sufrí en carne de propia. Uno como técnico, uno como ingeniero, pues uno quiere cada vez más plantaciones, más equipos, más personal. Y en esto estamos hablando, pues, en prevención y combate de incendios, ¿no? Uno quiere 20 o 30 cuadrillas, uno quiere muchos carros para vigilar la plantación, y a uno sencillamente le dice, mira, pero es que aquí no hay plata, porque no estamos vendiendo madera. Bien, o sea, esto es una realidad, ¿no? Yo creo,
Hay mucha gente opinando sobre el tema de las plantaciones, pero perdóneme que lo diga de esta manera, a mí da la impresión de que hay gente que cree que vive en Narnia, ¿no? Como que se siente, como que creen que están en un paraíso, en una Venezuela ideal, y no estamos en una Venezuela ideal, estamos en una Venezuela arruinada, donde no hay ventas de madera. Y si no hay ventas de madera, ¿de dónde saca dinero las empresas para mantener una situación óptima en las plantaciones, en las mismas plantaciones, en todo lo que es el manejo de la plantación y en todo lo que es el cuidado de la plantación? No, realmente la situación está muy, muy difícil. Y yo no creo que haya solución en el corto plazo. Yo creo que primero tiene que cambiar el país. Tenemos que lograr un nuevo país. Yo tengo esperanza de que logremos un nuevo país y allí tendremos que aplicar los correctivos. Entonces, el análisis hay que hacerlo ahorita y estar preparado para esa nueva Venezuela que va a venir. Porque sinceramente, no creo que en la situación institucional, política, social y económica que hay en Venezuela, se vaya a lograr nada. ¿Ve? Eh, Hay otra situación que creo que es muy interesante comentar. Les repito que la planta de pulpa para papel nunca se instaló. Últimamente ese proyecto se llama Pulpaca. Allí se gastaron más de $1.000 millones. Se compraron los equipos, se construyeron los galpones, pero la empresa no está instalada. Muchos equipos, algunos están guardados bajo los galpones y otros están a la intemperie y están allí abandonados. Algunos equipos, la información que yo tengo de la zona es que algunos equipos han sido vandalizados. La gente se mete, se roba cosas, se roba cables, motores, switches, cosas así. Eso está en una situación terrible. O sea, la planta no está instalada, definitivamente. Y por allá corren rumores de que hacen falta millones de millones de millones de dólares para terminar esa planta y ahora no hay, parece que no hay muchos que estén dispuestos a invertir. Pero hay una situación internacional. El objetivo fundamental de esa planta era producir papel prensa. Bien, y resulta que a nivel mundial la producción de papel prensa ha venido disminuyendo. De, de 40 millones de toneladas que se produjeron en el año 2000, para el 2021, pues la producción ni siquiera llegó a 15 millones de toneladas. Y esto es porque ya la prensa, el periódico, no se divulga en físico, en papel, sino se divulga por medios digitales. Los libros, ya muchos libros, no se producen en físico con papel bond, sino se producen en formato PDF y se venden inclusive libros digitales. Los cuadernos pues también han bajado enormemente el consumo porque ahora la gente hace las cosas en computadora. Bien, ahora hay, hay un portal, este portal que está aquí, que coloca un precio combinado de todo lo que son papeles y cartones, ¿no? Fíjense, pulpa, papel y productos aliados. Y ellos dicen que el precio sí ha estado subiendo. Mi interpretación de esto es que lo que está subiendo es el precio del cartón, que sí ha mantenido o ha aumentado el consumo, porque con cartón es que se empaquetan los electrónicos, todos los productos electrónicos, celulares, computadoras, y eso ha aumentado enormemente. Los alimentos necesitan cartones para ser almacenados y para ser transportados. Entonces, yo creo que aquí influye el precio de los cartones, de los papeles tisú, que son los papeles sanitarios y las servilletas, pero no creo que aquí haya una alta influencia del papel bond o del papel periódico. Y tenemos evidencia, si uno se pone a buscar en internet, empresas de papel que han cerrado. Bueno, hay centenares de informaciones en todas partes del mundo de empresas de papel que están cerrando. Aquí hablan de una planta en Finlandia, la más grande de papel reciclado, pero realmente esta planta en Finlandia también trabaja con otras fuentes de materia prima, ¿no? Pero es una planta papelera que cerró.
en el año 2020 y era la más grande de papel en Holanda. En Alemania, otra empresa de papel que cierra en 2023, una empresa de origen sudafricano. Otra planta en Latinoamérica, esto fue en el año 2019, y otra planta en Texas, Estados Unidos, en el año 2023. Es decir, informaciones de cierre de plantas de papel hay centenares en todas partes del mundo en los últimos 5 años. Entonces esto me hace pensar, ¿qué vamos a hacer nosotros con Pulpaca? ¿Ve? A mí me parece que esa planta debería tener un pequeño rediseño y enfocarla a producir cartones y papeles tisú, ¿ve? Pero no papel periódico y no papel bond, porque ese negocio va totalmente hacia abajo. Bueno, voy a dejar hasta aquí esta primera parte de, de esta conferencia que se refiere a la situación actual del manejo de bosques naturales y plantaciones. Y en una segunda parte voy a plantear entonces las propuestas. Seguimos en otra parte del video.